Buenas tardes, compañeros y profesor Isaac. Nosotros somos el equipo Padawan y en esta ocasión les vamos a exponer sobre la integración de los complejos. Para ello abarcaremos los temas integrales de contorno, el teorema de Cauchy en su versión intuitiva y en su versión precisa, así como la fórmula integral de Cauchy y el teorema del módulo máximo. Y bueno, para empezar, integrar en los complejos significa integrar una función, pero ya no sobre una recta, sino a lo largo de una curva dentro del plano complejo. Aquí la variable no avanza solo por un intervalo real, sino que se mueve en dos dimensiones, es decir, la parte real y la parte imaginaria. Algo importante es que el valor de la integral depende del camino que tomemos. Si cambiamos la trayectoria, normalmente cambia la integral. Esto aunque los puntos inicial y final sean los mismos. En resumen, seguimos una curva y vamos integrando a lo largo de ella. Esto de forma parecida al que ya conocemos, una integral de Lie. Para poder integrar, primero definimos qué es una curva en los complejos. Y bueno, una curva en los complejos es una función continua gamma de a b hacia los complejos y normalmente la escribimos como gamma de t igual a x de t más i por y de t. Esto describe un camino en el plano porque conforme cambia t, el punto se va moviendo. Y bueno, también necesitamos que la curva sea de clase 1. Esto significa que podemos dividir el intervalo en pedacitos y en cada uno la curva tiene derivada. Además, pedimos que sea continuo en cada tramo y que en los puntos de unión existan los límites laterales. Y con esto nos aseguramos que el camino no tenga brincos ni rupturas. Aquí en la imagen podemos ver que nuestra primera curva es suave, es decir, que es totalmente continua y derivable. La segunda curva es suave por tramos. Esta tiene esquinas, pero pues sigue siendo válida, sigue siendo continua. Y la tercera curva es discontinua y este tipo de curvas no nos sirve para integrales de contorno, dado que pues no describe un camino continuo. Bueno, pasamos a nuestra primera proposición. Esta proposición muestra cómo relacionar una integral compleja con integrales reales. Si escribimos la función como u más i por v, podemos descomponer la integral en dos integrales reales, una para la parte real y otra para la imaginaria. Y bueno, la fórmula usa dx y dy, y esto nos permite calcular integrales complejas usando las herramientas que ya conocemos. Eh, y bueno, pasemos a las propiedades básicas. La primera es linealidad, que nos dice que si combinamos funciones con constantes, podemos integrar cada una por separado. Luego tenemos el cambio de orientación, que si recorremos la curva al revés, la integral solo cambia de signo. Por último, tenemos la propiedad de la suma de curvas. Eh, Esta nos dice que si una trayectoria recorre primero gamma 1 y luego gamma 2, la integral es la suma de las integrales. Y bueno, estas ideas se generalizan. Podemos sumar muchas funciones o concatenar varias curvas y las integrales se comportan de forma natural. Tenemos aquí el teorema fundamental, es muy clave, y nos dice que si una función tiene antiderivada en un dominio, entonces la integral sobre una curva solo depende del punto inicial y final. Por eso, cuando la curva es cerrada, la integral vale cero, y la fórmula es exactamente análoga a la que ya conocemos de cálculo real, pero ahora aplicada a curvas en los complejos. Aquí tenemos nuestro teorema de independencia de la trayectoria. Este teorema explica cuando una integral compleja no depende del camino. Si la función es continua en un conjunto abierto y conexo, entonces se cumplen las siguientes tres cosas. Primero, que si dos curvas unen los mismos puntos, la integral es la misma. Si la curva es cerrada, la integral es cero. Y por último, existe una antiderivada en todo el dominio. Y bueno, aquí pasamos a nuestro ejemplo. En este ejemplo queremos calcular la integral de e a la z sobre el arco del círculo unitario que va de 1 a i. Primero parametrizamos el arco como gamma de t igual a coseno de t más i por seno de t, con t de 0 a pi medios. Y bueno,
En la derivada tenemos que es menos seno de t más i coseno de t. Y después eso lo sustituimos en la definición de integral de contorno. Eh, y después usamos e a la x más y igual a e a la x por coseno de y más i seno de y para separar la parte real de la imaginaria. Y aquí, bueno, el punto clave es que ambas expresiones resultan ser derivadas de funciones más simples, lo que nos permite pues, evaluar más fácilmente. Por último, lo tenemos en los extremos, que tenemos que la integral sobre gamma de e a la z es e a la i menos e. Esto muestra que aunque la curva es un arco, el valor de la integral solo depende de los puntos inicial y final, porque e a la z es analítica y bueno, la forma del camino no afecta el resultado. Bueno, ahora pasaremos al punto 2.2, el teorema de Cauchy en versión intuitiva. La idea central del teorema de Cauchy es que nosotros tenemos, bueno, vamos a comenzar afirmando de una manera informal que si una función compleja f es suficientemente buena u holomorfa en una región y a lo largo de su frontera, entonces la integral de f en cualquier curva cerrada dentro de esa región es igual a cero. Si bien poco a poco dentro del libro vamos a estar intentando, bueno, no vamos a estar intentando, vamos a estar mencionando cómo son cada una de las características que son necesarias para poder llevar a cabo el teorema de Cauchy. Aquí mismo volvemos a decir que el valor de la integral de línea no cambia al deformar la curva, siempre que no salgamos de la región donde f es holomorfa. Entonces nuestra integral de línea, independientemente de cómo nosotros estemos ahora sí que trans- trans- transcribiendo o yendo a través de la curva, va a seguir siendo esta igual a cero. Podemos pensar a f como un campo de velocidad en el plano. Así el teorema de Cauchy nos dice que si en la región no hay fuentes ni sumideros, el trabajo total realizado al recorrer cualquier camino cerrado es cero. Intuitivamente, el campo derivado de una función holomorfa es conservativo. Con ello, la circulación neta alrededor de cualquier lazo cerrado desaparece. Ahora, como f es holomorfa, en una región simplemente conexa, entonces la integral entre dos puntos de z0 a z1, denotada por la integral del espacio, ah, la integral de phi de fz de z, depende solo del punto inicial y del final, y no de la forma particular del camino de phi. En particular, al tomar z y z1 iguales, vamos a obtener que eso es igual a cero. Ahora, ya lo mencionó anteriormente mi compañera y esto es algo necesario, es que tiene que existir la derivada, tiene que haber una previa primitiva de nuestra función que nosotros vamos a estar integrando. Con ello vamos a cumplir el- una de las principales hipótesis para el teorema de Cauchy bajo estas funciones holomorfas. Ahora aquí tenemos otro enunciado. Sea f analítica en una región A y sea phi una curva cerrada simple en A, supóngase que phi puede deformarse continuamente en otra curva cerrada simple phi gorrito, sin salirse de la región. Entonces, nosotros vamos a tener que la integral de phi en f es igual a la integral de phi gorrito de f. Esta es la definición precisa de homotípica, la cual se presenta en la sección 2.3 del libro que al final vamos a dar las referencias. Definición. Una región A contenida en los complejos se llama simplemente conexa si A es conexa y cualquier curva cerrada phi contenida en A puede deformarse dentro de A hasta una curva constante phi gorrito en T es igual a z sub 0 que pertenece a A. En este caso se dice que phi es homotípica a un punto o que es contráctil a un punto. Ahora,
Una región simplemente conexa es en esencia una región sin agujeros, donde cualquier lazo puede encogerse hasta un punto sin salir de la región. Si el dominio de una función analítica contiene un agujero producido por una singularidad, por ejemplo, fz de 1 sobre z en los complejos sin el cero, entonces ese dominio es simplemente conexo. Aquí tenemos un ejemplo entre una región simplemente conexa y regiones que no son simplemente conexas. Como en esta podemos ver que aquí en medio tenemos algo faltante, al igual que aquí. Ahora, supongamos que F es analítica. Como ya lo mencionamos anteriormente, también vamos a decir que esta F está en una región simplemente conexa. Entonces, para cualquiera de dos curvas phi1 y phi2 que unen dos puntos z0 y z1 en A, se tiene que esta igualdad, que se preserva esta igualdad. En una región simplemente conexa, la integral compleja de una función analítica depende únicamente de los puntos iniciales y finales. Como podemos ver aquí a continuación, nosotros tenemos que los flujos de hacia donde están yendo de Z0 a Z1 y de Z0 a Z1, en este caso por phi sub 1 y phi sub 2. Esto aquí podemos notar que tenemos una independencia de la trayectoria. Llegamos al mismo sitio, pero no por el mismo lugar. Ahora, vamos a hacer esta demostración de la proposición mencionada anteriormente. Vamos a considerar una curva cerrada phi igual a phi sub 2 menos phi sub 1. Aquí podemos ver que en esta demostración, debido a que ya hemos ocupado o hemos asumido la simplicidad de que phi es una curva cerrada simple, pues mostraremos que en la siguiente sección no es necesario y directamente por el teorema de Cauchy podemos decir que 0 es igual a la integral de línea de phi en f y descomponiéndola de esta manera vamos a llegar al resultado que queríamos. Ahora, ¿por qué es tan importante empezar a definir estas consecuencias intuitivas y todo esto previo que necesitamos al teorema? Pues más que nada porque vamos a permitir calcular bajo estas hipótesis integrales complejas deformando el contorno. También implica que las funciones holomorfas son muy rígidas. Conocerlas en un conjunto pequeño determina su comportamiento en regiones más grandes. Y también es la base para resultados posteriores como la integral de Cauchy, el desarrollo en series de potencias y el cálculo en residuos. Bueno, ahora veremos el punto 2.3, el teorema de Cauchy, versión precisa. Siguiente diapositiva, por favor. Empecemos con el teorema de Cauchy 2.3.1, eh, teorema para un disco. El teorema nos dice, supongamos que la función f es analítica dentro de un disco centrado en un punto z0 y que está contenido en los complejos. Entonces, f tiene una antiderivada en el disco. Esto es que existe una función f mayúscula en el disco que va a los complejos. Esta es analítica en el disco y satisface que la derivada de f mayúscula evaluada en z es igual a f mayúscula en z para toda z en el disco y tomando en cuenta que gamma es cualquier curva cerrada en el disco. Entonces la integral evaluada en gamma de f es igual a cero. O sea, nos dice que dentro de un disco ninguna curva cerrada puede producir una integral diferente de cero cuando la función es analítica. Y bueno, en la parte de abajo tenemos la estrategia que el libro nos brinda para poder seguir con la demostración del teorema. Primero nos dice que debemos demostrar el caso especial de un rectángulo, donde gamma es la frontera del rectángulo. Después, el caso particular se va a usar para obtener la independencia de la trayectoria y pues ya con eso se demuestra la existencia de la antiderivada por la independencia establecida. Y bueno, como dato, recordemos que una función analítica es derivable en todos los puntos de una región y su derivada existe como un límite complejo. Continuando con el teorema de Cauchy-Goursat para un rectángulo, este teorema nos dice que supongamos que R es un rectángulo con lados paralelos a los ejes y que la función f es analítica en un conjunto abierto que contiene el rectángulo y a todo su interior. Bajo estas condiciones, la integral de f sobre el borde del rectángulo, que se denota como la integral de f en el borde de R, es igual a 0.
Este resultado es muy importante porque no pide que la derivada de f sea continua, como hace rato lo mencionaba mi compañero. Basta con que la función sea analítica. Además, este caso particular para rectángulos sirve como base para extender el teorema a regiones más generales. Siguiente, por favor. Bueno, la idea de la demostración con el método de bisección nos permite demostrar que si una función es analítica en un rectángulo, entonces la integral sobre su frontera es cero. Primero, tomamos el rectángulo R y lo dividimos en 4 subrectángulos congruentes, usando la propiedad de aditividad de la integral de línea. La integral en el borde completo es la suma de las integrales en los bordes de los subrectángulos. Esto significa que al menos uno de estos 4 subrectángulos debe de aportar al menos una cuarta parte del valor absoluto de la integral original. Escogemos ese rectángulo y de estos 4 vamos a tomar alguno que lo denotaremos como R1. Repetimos el proceso con este R1, nuevamente lo dividimos en 4 partes y volvemos a elegir en otro subrectángulo que tenga integral mayor o igual a una cuarta parte de este R1. Así obtenemos una sucesión de rectángulos cada vez más pequeños. Un punto clave es que el perímetro de estos rectángulos tiende a cero. Como la función es continua y el borde se hace muy pequeño, la integral sobre este borde también tiende a cero. Con esto podemos concluir que la integral de f sobre r es igual a cero. Ahora pasaremos a vecindades agujeradas y el lema 2.3.3. Por definición de vecindad agujerada nos dice que una vecindad agujerada de un punto Z1 es un conjunto de la forma 0 menor que el valor absoluto de Z menos Z1 y eso es menor que epsilon. Es decir, que una vecindad alrededor de Z1 sin incluir al punto se usa cuando la función no está definida o no es analítica exactamente en Z1. Ahora pues vamos con el lema 2.3. Nos dice supongamos R una trayectoria rectangular con los lados paralelos a los ejes y que F es analítica en un conjunto abierto G, excepto en un punto Z1 que pertenece a R y que no está sobre la trayectoria del borde o frontera del rectángulo R. Si Z1 está cerca, se cumple que alguna de las siguientes condiciones. 1, que F va a estar acotada en una vecindad agujerada de Z1. 2, que F es continuo en G. O 3, que el límite cuando Z tiende a Z1 de F evaluada en Z existe. Entonces, la integral sobre el borde del rectángulo sigue siendo cero. En pocas palabras, un punto singular aislado, pero controlado, no va a afectar a la integral de contorno. Veremos el caso en donde la función es analítica en todo el rectángulo excepto en un único punto del interior. A este punto le llamamos Z1, que pues es lo que vimos un poquito más arriba. Entonces, como la función no es analítica en este punto, lo que haremos es trabajar con una vecindad agujerada. O sea, es una vecindad alrededor de Z1, pero sin incluirlo. Entonces, pues de esta forma lo que haremos es evitar tocar ese punto que pues podemos llamarlo que es como problemático, por así decirlo. Y lo que haremos después es subdividirlos, ese rectángulo, en subrectángulos más pequeñitos. Entonces, los sobrectángulos, los chiquititos, no van a contener a Z1 porque van a cumplir directamente el teorema 2.3.2. Por lo tanto, su integral va a ser cero. Em, y bueno, lo que va a pasar es que cuando refinamos las subdivisiones y hacemos los, los sobre, los hacemos más chiquitos, por así decirlo, alrededor de Z, las contribuciones de ese rectángulo se van a volver cada vez pues menores y eso va a pasar hasta que estos tiendan a cero. Como lo vemos de forma gráfica en la parte de abajo, podemos ver un rectángulo grande, R, que va a ser nuestra región principal. Este está subdividido en varios rectángulos más, bueno, subrectángulos más pequeños. Eh, y bueno, podemos ver un punto marcado ahí que no se ve mucho, pero es Z1. Este está dentro de esos eh, subrectángulos. Y bueno, este punto que les estoy mencionando es el punto donde la función no va a ser analítica. Entonces, ese único
Z1 que puede verse ahí es tan pequeño como nosotros queramos y pues por eso bueno, por eso también va a tender a cero. Pasamos al siguiente. Ok. Ahora veremos el lema 2.3.4 que nos dice, suponga que R es un rectángulo con lados paralelos a los ejes y que F es continuo en un conjunto abierto G que contiene a R y a su interior y que es analítica en G, excepto en un punto fijo Z1. Entonces, la integral respecto a un contorno de F va a ser igual a cero. Y bueno, también tenemos que si el punto Z1 no está alrededor de R, entonces la integral se controla subdividiendo el rectángulo y evitando una vecindad pequeña alrededor de Z1. Como nuestra función es continua en G, se puede hacer que la integral sobre esta región sea arbitrariamente pequeña. Y también tenemos de forma gráfica, que está en la parte de abajo, podemos ver que todos los subrectángulos que están ahí, chiquito, donde la función es analítica, van a aportar una integral de cero. Entonces, el único que va a contener el punto, eh, pues va a ser, lo vemos que está más pequeño, ¿no? Y como la función es continua alrededor de Z1, lo que nosotros podemos hacer es que esa contribución que nos va a dar también va a ser pequeñita, tanto como nosotros queramos. Por eso la integral total sobre el borde de R va a seguir siendo cero. Siguiente. Bueno, ahora tenemos la definición de homotopía con extremos fijos. Esta definición es fundamental para el teorema de Cauchy en regiones más generales. Supongamos que gamma 0 y gamma 1 son dos curvas continuas dentro de un abierto G y que ambas van mismo del punto inicial Z0 al mismo punto final Z1. Decimos que gamma 0 es homotópica con extremos fijos a gamma 1 si existe una función continua h que va de 0,1 cruz 0,1 a G, que describe una deformación continua entre dos curvas sin salir del conjunto G y manteniendo los extremos fijos. Las condiciones de la definición nos dicen lo siguiente. Cuando S es igual a 0, la deformación coincide con la curva gamma 0. Cuando S es igual a 1, coincide con la curva Y1, gamma 1, perdón. Para cualquier valor de S, los extremos permanecen fijos en Z0 y Z1. Es decir, estamos transformando una curva en otra mediante un movimiento continuo dentro de G, manteniendo los puntos iniciales y el punto final. Esta idea es clave para demostrar que cuando una función es analítica, la integral depende solo de las clases de homotopía de la curva y no de la curva específicamente. Ok. Voy a decir desde la parte de arriba, ¿va? Para el caso de homotopía, para curvas cerradas, aquí gamma 0 y gamma 1 son dos curvas cerradas dentro de un conjunto abierto G. Decimos que son homotópicas como curvas cerradas si existe una función continua h que va de 0,1 cruz 0,1 a G, que describe una deformación continua de una a la otra sin salir de G. La función h cumple tres condiciones, que cuando s es igual a 0, obtenemos la curva gamma 0 de t. Cuando s es igual a 1, obtenemos la curva gamma 1 de t. Y lo más importante en este caso, que es para que cualquier valor de s que cumple que h de s,0 es igual a h de s,1, que son curvas cerradas. Esto lo que va a hacer es que nos va a garantizar que todas las curvas de la deformación son cerradas. En otras palabras, estamos deformando una curva cerrada dentro del dominio G hasta convertirla en otra curva cerrada siempre de manera continua. Esta noción será fundamental para afirmar que si f es analítica, entonces las integrales sobre las curvas cerradas homotópicas son iguales. Siguiente. Bueno, ahora pasaremos a región simplemente conexa, que es la definición 2.3.8 del libro. Entonces, tenemos por definición, bueno, nos dice que un conjunto G es llamado simplemente conexo si toda curva cerrada en G es homotípica a un punto G. Es decir, si cualquier lazo en G puede encogerse o, bueno, deformarse continuamente hasta un punto sin salir de G, siendo G un conjunto abierto en el plano complejo.
Entonces, lo que nos quiere decir es que cualquier lazo dentro de G se puede encoger gradualmente hasta colapsarse a un solo punto. Por lo tanto, la clave es que toda la deformación debe mantenerse siempre dentro de esta región. Y bueno, hablando desde otro punto de vista, una región simplemente conexa es una región pues sin agujeros. Entonces, si no hay huecos, cualquier curva cerrada se puede contraer gradualmente hasta un punto. Y si la región tiene un agujero, entonces algunas curvas van a quedar atrapadas alrededor del hueco y pues no se van a poder encoger. Por eso las regiones pues no se considerarían simplemente conexas. Y bueno, finalmente tenemos que toda región convexa es simplemente conexa, pero no al revés. Podemos tener regiones que no sean convexas, pero que aunque sigan siendo simplemente conexas, siempre pues que no tengan estos agujeros, ¿no? En la parte derecha podemos ver de forma gráfica una región G y dentro de ella pues podemos ver una curva cerrada que es la que se quiere pues deformar. Como dentro de nuestra región G no hay ningún agujero, entonces la curva se puede ir encogiendo progresivamente, lo cual se representa con las curvas pues cada vez más pequeñitas. Y todas esas curvas, desde la más grande hasta la más pequeña, están contenidas dentro de la región. Eh, y bueno, finalmente la curva se puede reducir hasta llegar a un punto y como toda esa deformación ocurre dentro de la región, eso significa que G es una región simplemente conexa. Siguiente, por favor. Después tenemos región convexa, que es la definición 2.3.9, y nos dice, un conjunto A es llamado convexo si contiene el segmento de línea recta entre cualquier pareja de esos puntos. Esto es, si Z0 y Z1 pertenecen a A, entonces S por Z1 más 1 menos S por Z0 que pertenece a A para todo S entre 0 y 1. Eh, y también, bueno, nosotros tenemos los ejemplos de interpretación que nos dice que son convexos los discos, los cuadrados, los rectángulos, los polígonos sin concavidades. Y los que no son convexos son las figuras con entradas, huecos o forma de luna creciente. Por otro lado, tenemos también los de intuición, ¿no? Que los vemos y si podemos unir, bueno, dos puntos en un segmento recto que no se sale del conjunto, entonces pues es convexo. Y también tenemos que toda región convexa es simplemente conexa, pero no toda región simplemente conexa es convexa. También en la parte de derecha podemos también ver de forma gráfica dos puntos Z0 y Z1 dentro de una región que lo podemos ver, bueno, es el inciso A en el libro. Este segmento es recto y pues une a Z0 y a Z1 eh, y todo está contenido dentro de la región, entonces lo cual pues confirmaría que se trata de un conjunto convexo. Siguiente. Ahora pasando a la preposición 2.3.10. Esta preposición nos dice que si A es una región convexa, entonces cualquier par de curvas cerradas dentro de A son homotópicas entre sí como curvas cerradas. Además, si dos curvas tienen los mismos extremos, también son homotópicas con extremos fijos. Esto en consecuencia directa de la convexidad, perdón. Si el conjunto es convexo, cualquier segmento recto entre dos puntos permanece dentro del conjunto, lo cual permite construir deformaciones de manera sencilla. Luego también tenemos el corolario 2.311. Este nos afirma que toda región convexa es simplemente conexa. Esto significa que no puede tener agujeros y que cualquier curva cerrada dentro del conjunto puede encogerse hasta convertirse en un punto sin salirse del dominio. La interpretación es intuitiva. Las curvas cerradas en una región convexa se pueden contraer sin topar con un hueco. Además, todos los segmentos rectos entre puntos del conjunto permanecen dentro de él. En la figura de la derecha vemos estos ejemplos. En regiones convexas las deformaciones son posibles, mientras que en regiones con agujeros esto no ocurre. Siguiente. Bueno, ahora con el teorema de deformación 2.3.12. Este establece
que uno de los resultados fundamentales de la integración compleja, si una función f es analítica en un conjunto abierto G, entonces la integral de f no cambia cuando deformamos la curva dentro de G. Primero, si la curva gamma 0 y gamma 1 tienen los mismos extremos y son homotípicas con extremos fijos, entonces la integral de gamma de 0 de f es igual a la integral de f en gamma de 1. Esto significa que mientras que nos movamos los puntos mientras no movamos los puntos inicial y final, la integral permanece constante durante su deformación. En el caso de curvas cerradas, ocurre lo mismo. Si gamma 0 y gamma 1 son homotópicas dentro del conjunto G, entonces la integral de f de gamma de 0 es igual a la integral de f de gamma de 1. La idea de la demostración es que la homotopía se divide en pequeñas etapas, donde cada curva intermedia está contenida en un disco. En cada disco se aplica el teorema de Cauchy para un disco, lo cual garantiza que la integral no cambia de una etapa a la siguiente. Sumando todas las etapas, obtenemos que las integrales sobre gamma 0 y gamma 1 son iguales. En resumen, mientras la función sea analítica y la curva se pueda deformar dentro del dominio, la integral no va a cambiar. Siguiente. Y bueno, pasamos con el teorema de Cauchy 2.3.14 en el libro. Este teorema nos dice que si f es analítica en una región G y si tenemos una curva cerrada gamma, que es homotípica a un punto dentro de G, entonces la integral de f sobre gamma es igual a 0. Esto ocurre porque la curva gamma se puede deformar continuamente hasta convertirse en una curva constante lambda t igual a z0. Y por el teorema de deformación visto anteriormente, sabemos que si dos curvas son homotípicas, sus integrales son iguales. Pero la integral sobre una curva constante es 0, ya que no tiene longitud ni recorre ningún camino. Por lo tanto, la integral de f de gamma es igual a la integral de f de lambda, y esto va a ser igual a 0. Este resultado es la forma más general del teorema de Cauchy. Si una función es analítica y la curva puede encogerse hasta un punto sin salir del dominio, entonces la integral alrededor de esta curva es 0. Siguiente. Bueno, finalmente tenemos la interpretación del teorema 2.3.14, también del libro. El teorema afirma que si una curva cerrada puede deformarse continuamente dentro de la región G hasta un punto, entonces la integral compleja a lo largo de la curva pues debe ser 0. Esto generaliza el resultado para discos y para rectángulos. Cualquier curva contráctil tiene integral nula. La homotopía permite sustituir la curva original por una constante sin cambiar el valor de la integral y marca el paso final de la versión precisa del teorema de Cauchy en regiones simplemente conexas. Siguiente. Ahora yo voy a tocar el punto 2.4, que es la fórmula integral de Cauchy, que este es uno de los resultados más importantes del análisis complejo, ya que este es el que nos va a permitir relacionar el valor de una función analítica que se ha mencionado a lo largo de la presentación de mis compañeros con la integral de la frontera de una región. Y a partir de este se van a derivar varios teoremas fundamentales. La idea general de esta fórmula es que en el análisis real, si queremos conocer el valor de una función en un punto, tenemos que evaluar directamente la función. Pero para este caso, que es el análisis complejo, si la función es analítica, nos va a bastar con conocer sus valores en una curva cerrada alrededor del punto. Esto significa que la función está totalmente determinada por su comportamiento en la frontera. Y bueno, antes de enunciar la fórmula, necesitamos conocer un concepto que es el índice de la curva. Este índice nos dice cuántas veces una curva rodea a nuestro punto y en qué sentido. Tenemos tres casos típicos, que es en el que el índice es igual a 1. Esto nos quiere decir que se rodea una vez el punto en sentido positivo. Si el índice es menos 1, nos indica que se rodea una vez, pero en sentido negativo. Y si el índice es igual a 0, quiere decir que no se rodea el punto. Este índice nos va a aparecer directamente en la fórmula de Cauchy. Siguiente, por favor. Ahora sí, hablando de la fórmula integral de Cauchy, nos dice que si f es analítica en una región A,
y tomamos una curva cerrada gamma que encierra un punto z sub 0, entonces se va a cumplir que la función evaluada en nuestro punto va a ser igual a 1 sobre 2pi por nuestro índice i del campo complejo, multiplicado por la integral sobre nuestra curva de nuestra función evaluada en z sobre z menos nuestro punto. Esto nos quiere decir que el valor de una función analítica en un punto se va a determinar por sus valores en la frontera. Es decir, que existe una conexión entre integración y derivación en variable compleja. El valor de esta igualdad que tenemos aquí, que se presentó, nos dice que el valor de la función en el punto se va a obtener integrando alrededor del punto, no sobre el punto. Siguiente, no. Ahora tenemos en la parte de abajo la fórmula para las derivadas. Esta fórmula también nos sirve para obtener todas las derivadas de cualquier orden. En este caso se nos menciona que si f es analítica en una región que contiene un disco cerrado de radio R alrededor de nuestro punto, entonces para todo k mayor o igual que 0, tenemos que nuestra derivada késima evaluada en el punto z0 va a ser igual a k factorial sobre 2pi por i por la integral de la distancia de nuestro radio por nuestra función evaluada en z sobre z menos nuestro punto evaluada a la k más 1. Esto nos garantiza que toda función analítica es infinitamente diferenciable. También nos dice que una función analítica tiene derivada en todos los órdenes y las derivadas las podemos calcular mediante integrales de frontera. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la desigualdad de Cauchy. De estas fórmulas vamos a poder acotar nuestras derivadas de una función solamente conociendo el tamaño máximo de la función en la frontera del disco. Esta desigualdad nos menciona que si f es analítica en el disco, que z menos nuestro punto es menor o igual que r y nuestra función es menor o igual que m en nuestro círculo con radio r, entonces tenemos que el valor absoluto de nuestra derivada késima va a ser menor o igual eh, que la igualdad que tenemos, bueno, el concepto que tenemos al lado derecho, que es k factorial sobre r elevado a la k por m. La interpretación que tiene esto es que las derivadas de una función analítica están controlados por la frontera, por los valores que tenemos en la frontera. Es decir, la función no puede crecer arbitrariamente rápido en el intervalo del disco. Por otro lado, tenemos el teorema de Liouville, que nos dice que si f es entera, analítica en todo el campo de los complejos y está acotada, entonces este es constante. La idea general de esto es que las desigualdades de Cauchy obligan a que la derivada de nuestra función va a ser 0 en todo nuestro punto y por lo tanto f debe ser una función constante. Siguiente. Aquí tenemos la aplicación al teorema fundamental del álgebra, ya que este nos menciona que todo polinomio de grado mayor o igual que 1 tiene al menos una raíz compleja. ¿Por qué se nos da esto? Porque si un polinomio no tuviera raíces, entonces 1 sobre nuestro polinomio sería entera y acotada. Y por el teorema que acabamos de ver anteriormente, esta sería constante, lo cual es imposible ya que estamos mencionando que no necesariamente el grado va a ser 1. Ahora, finalmente tenemos el teorema de Morera, que nos menciona que si f es continuo y además su integral sobre nuestra curva es igual a 0, para cualquier curva cerrada, entonces f es analítica. ¿Cómo se interpreta esto? Que este teorema va a ser el teorema inverso a Cauchy. Y por otro lado, si las integrales de f se comportan como si fueran analíticas, entonces estas realmente van a ser analíticas.
Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo evaluar una función usando Cauchy. Nos da nuestra función, que en este caso es z al cuadrado, y nos da nuestra curva en el círculo del valor absoluto de z igual a 2, y nos piden calcular nuestra función evaluada en 0, que si ocupamos la fórmula integral de Cauchy, tenemos que esta evaluación va a ser a 1 entre 2pi por i por la integral de z al cuadrado sobre z menos 0 sobre nuestra curva, lo que nos va a dar igual que es 1 sobre 2pi por i por nuestra integral de solamente z, ya reduciendo nuestros términos, que por simetría en un círculo que tenemos centrado en 0, la integral de z es una vuelta completa y es 0, entonces nuestra función evaluada en 0 nos va a dar 0, que es lo que coincide exactamente que si evaluamos directamente nuestra función con el punto que se nos pide. Siguiente. En este ejemplo 2 tenemos la integral típica con la fórmula de Cauchy, que nos pide calcular la integral que se presenta ahí, es alrededor del círculo del círculo. Tenemos nuestra función que es a la z, podemos decir que a la z es analítica en todo el plano, y nuestro punto 1 que está dentro de este círculo, entonces eh, como e a la z es, es analítica, entonces solamente nos queda evaluar la función en nuestro punto, que en este caso es e a la z. Como nuestro punto es 1, nada más nos queda e, entonces la respuesta de la integral queda como 2pi por i por la exponencial. Siguiente. Finalmente tenemos la aplicación a un polinomio que nos pide calcular igual una integral, que en este caso vamos a tomar como función z al cubo menos 2z más 1. Vamos a tomar nuestro punto como 2, y como 2 está dentro de nuestro círculo que rodea, en nuestro círculo rodea el punto 2, lo único que nos queda hacer es evaluar en nuestra función original. Evaluando nos da un total de 5, y multiplicado por la parte de afuera de nuestra integral que ya se ha mencionado, tenemos como resultado 10pi por i. Siguiente. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre el teorema del módulo máximo. Ahora vamos a explorar uno de los teoremas más fascinantes del análisis complejo, el teorema del módulo máximo. Este resultado marca una diferencia fundamental entre el análisis complejo y el análisis real. Lo que nos dice este teorema es bastante contundente. Si tenemos una función analítica que no es constante, su valor máximo absoluto nunca puede aparecer en el interior de su dominio. Siempre, sin excepción, los valores máximos se encuentran en la frontera. Con ello podemos hacer una analogía física. Si imaginamos que el módulo de la función representa algo, como la temperatura en una placa, entonces no pueden existir puntos calientes aislados en el interior. El calor siempre se distribuye de manera que los puntos más calientes están en los bordes. Ahora veamos la versión local de este teorema, el 2.5.1. Nos dice que si en algún punto interior del dominio el módulo de nuestra función analítica alcanza un máximo relativo, es decir, es mayor o igual que todos los valores en un disco alrededor de ese punto, entonces la función debe ser constante en todo ese disco. La demostración de este resultado se basa en una propiedad muy especial de las funciones analíticas, la propiedad del valor medio. Esta propiedad establece que el valor de la función en el centro de un círculo es exactamente igual al promedio de sus valores sobre la circunferencia. Si existiera un máximo estricto en el centro, este promedio no podría ser igual al valor central, lo que crea una contradicción matemática. Pasando ahora a la versión global del principio. Bueno, es el teorema 2.5.6, y para aplicar esta versión necesitamos que nuestro dominio cumpla con tres condiciones importantes. Debe ser conexo, debe ser abierto y debe ser acotado. La conexidad asegura que el dominio
es de una sola pieza. La apertura garantiza que todos los puntos son interiores y la acotación nos dice que el dominio no se extiende infinitamente. Bajo estas condiciones, el teorema nos garantiza dos cosas. Primero, que el módulo de la función en cualquier punto interior es menor o igual al máximo de la frontera. Y segundo, que si por alguna razón este máximo se alcanza en el interior, entonces la función es constante en toda la región. Es importante destacar que si el dominio no es acotado, el teorema puede fallar, como ocurre con la función exponencial en el semiplano derecho. Siguiente. El lema de Schwartz, de estimaciones precisas, es una aplicación muy elegante del teorema del módulo máximo, que nos proporciona estimaciones cuantitativas y muy precisas. Para aplicar este teorema necesitamos tres condiciones sobre nuestra función. Debe ser analítica en el disco unitario, debe ser acotada en el módulo por 1 y debe valer 0 en el origen. Cuando se cumplen esas tres condiciones, obtenemos tres conclusiones muy fuertes. Primero, en cualquier punto del disco, el módulo de la función es menor o igual que la distancia al origen. Segundo, la derivada en cero tiene módulo menor o igual que 1. Y tercero, en algún punto diferente del origen se alcanza la igualdad. Entonces la función es simplemente una rotación. Este lema es fundamental en la teoría geométrica de funciones y tiene aplicaciones importantes en el estudio de transformaciones conformes. Siguiente. Ahora las funciones armónicas. Las funciones armónicas nos representan otro concepto fundamental en matemáticas. Una función se dice que es armónica cuando satisface la ecuación de Laplace. Es decir, cuando la suma de sus segundas derivadas parciales es cero. Existe una conexión muy profunda entre las funciones armónicas y las funciones analíticas, ya que si tenemos una función analítica y la separamos en la parte real e imaginaria, ambas partes resultan ser funciones armónicas. Más aún, en regiones simplemente conexas, el recíproco también es cierto. Toda función armónica es la parte real de alguna función analítica. Cuando dos funciones armónicas están relacionadas de esta manera, decimos que son armónicas conjugadas. Algunos ejemplos importantes nos incluyen la función x al cuadrado menos y al cuadrado, que es la parte real de z al cuadrado, y el logaritmo de x al cuadrado más y al cuadrado, que es la solución fundamental de la ecuación de Laplace. Siguiente. Las propiedades de las funciones armónicas heredan varias propiedades importantes de las funciones analíticas. Una de las más notables es la propiedad del valor medio, que nos establece que el valor de una función armónica en el centro de un círculo es igual al promedio de sus valores sobre la circunferencia. Esta propiedad tiene una interpretación física muy clara, ya que si pensamos en la función armónica como representando la temperatura en una placa, entonces la temperatura en el centro es exactamente el promedio de las temperaturas en el borde cuando el sistema está en equilibrio térmico. Otra propiedad crucial es el principio del máximo para funciones armónicas, ya que nos dice que si una función armónica tiene un máximo relativo en algún punto interior, entonces debe ser constante en una vecindad de ese punto. La versión global de este principio establece que en una región acotada, el máximo de una función armónica siempre se alcanza en la frontera, a menos que la función sea constante. Ahora veremos el problema de Dirichlet, que Otra vez, otra vez. Sí, espera, aparte es más adelante, creo, la Esta presentación. es la última diapositiva. Regrésale a la anterior, ajá, porque se quedó a la mitad. Ah, vale, vale, vale. ¿Ya? Ahí va, ahora sí. Vamos a ver ahora el problema de Dirichlet, que en el libro es el punto 2.5.12. Este problema es uno de los problemas más importantes en matemáticas aplicadas, ya que consiste en encontrar una función armónica en una región que coincida con una función dada en la frontera. Este problema aparece naturalmente en muchos contextos físicos,
como en electrostática, donde representa el potencial eléctrico, o en conducción de calor, donde representa la temperatura en estado estacionario. Un resultado muy importante es que la solución a este problema cuando existe es única. Y por otro lado, si tuviéramos dos soluciones diferentes, su diferencia sería armónica y se anularía en la frontera. Y por el principio del máximo tendría que ser idénticamente cero. Ahora, para la fórmula de Poisson, tenemos que es el caso particular del disco, ya que tenemos una solución explícita dada por la fórmula de Poisson, que esta nos va a permitir calcular los valores en el interior del disco mediante una integral que involucra los valores en la frontera. Siguiente. Para aplicaciones y ejemplos prácticos, vamos a ver algunas aplicaciones concretas de estos teoremas, que en análisis complejo el teorema del módulo máximo se utiliza para hacer estimaciones de crecimiento de funciones, para demostrar teoremas de identidad y en resultados como el teorema de los tres círculos de Hadamard. En física, estos conceptos aparecen constantemente. Como ya mencionamos, en electrostática, las funciones armónicas representan potenciales eléctricos en regiones sin cargas. En mecánica de fluidos, representan potenciales de velocidad en flujos irrotacionales. Y en conducción de calor, representan distribuciones de temperatura en un estadio estacionario. Y como un ejemplo concreto, si queremos encontrar el máximo del módulo del seno complejo en un rectángulo, el principio del módulo máximo nos dice que podemos restringir nuestra búsqueda a la frontera, lo que simplifica enormemente el problema. Y bueno, en resumen, estos teoremas no solo son matemáticamente elegantes, sino que también son herramientas poderosas con aplicaciones concretas en múltiples áreas de la ciencia y la ingeniería. Bueno, ahora pasaremos con un ejemplo básico, sencillo, que programé en Python. Básicamente es un ejemplo de una integral en phi de a la z de z y hacemos una comparación, ya que estamos ocupando phi como el contorno del círculo unitario de 1 a i. Bueno, y aquí podemos observar las diferencias que tenemos conforme a cómo se está haciendo el arco. Ahora sí que esta parte del contorno del círculo unitario de 1 a i en relación a estas dos funciones. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por visualizarnos y nos vemos hasta la próxima.